Ahora sí. Empezamos a grabar entonces el capítulo 1, versículo 3, versículo 6. Y en el versículo 6 dice de la siguiente manera. Por favor, alguno de ustedes que lo lea. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos a su Hijo amado. Ya en la Reina Valera 60, ¿qué dice? En el amor, ¿cierto? Para alabanza de su gloria, de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado, la NBI. Vamos a orar para comenzar a dialogar sobre el texto bíblico. Oremos. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por el tiempo de poder detenernos por un lado de nuestras actividades diarias y de poder, Señor, leer tu palabra, entenderla y dialogar en torno a lo que tú tienes para nosotros. Queremos pedir, Señor, que la presencia del Espíritu Santo nos guíe, nos enseñe acerca de lo que tenemos que aprender, lo que tenemos que enseñar. Pedimos, Señor, tu consejo, tu sabiduría. Bendice a nuestros hermanos y hermanas que están conectados o que se van a estar conectando en este estudio bíblico. Te agradecemos por todo, en tu nombre oramos. Amén. Bueno, yo les he contado, no sé si tan claramente, por eso quiero recordarles este párrafo del 13 al 14, del 3 al 14, es como un canto, ¿no? Y termina en esta expresión que acaba de ser leída, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. Es decir, Pablo está elevando una oración de gratitud a Dios, porque comienza, acuérdense ustedes, alabado sea Dios, bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué? ¿Y por qué Pablo eleva esta acción de gracias, ¿no? Esta bendición a Dios? Lo hace porque los creyentes han sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, versículo 3, y porque nos escogió para ser sus hijos. O sea, nos hizo aceptos en Jesucristo, ¿ya? Nos adoptó como sus hijos, dice el texto bíblico, para que seamos santos y sin manchas delante de Él, ¿no? Nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos, versículo 5, por medio de Jesucristo, según el propósito de su voluntad. O sea, todo tiene que ver entonces con que Dios decidió graciosamente, libremente, decidió amar al ser humano a través de Jesucristo. Y todo pasa, hermanas, hermanos, todo pasa por Jesús. Y por eso la expresión tan importante aquí en este pasaje es en Cristo, por medio de Cristo. No sé, no me acuerdo cuántas veces la contamos en la semana pasada, pero son más de 10 veces que está aquí en este texto. Entonces, estamos terminando con el versículo 6, hemos terminado la primera, ¿no es cierto?, la primera parte del canto. Y aquí yo puse para hoy día, esto lo agregué, ahí eso está clarito. La segunda estrofa está en Efesios 1 del 7 al 12, que vamos a proceder a leer ahora. Fíjense ustedes, y termina nuevamente, acuérdense ustedes que cada estrofa termina con para alabanza de la gloria de su gracia o van a dar cuenta de lo que pasa aquí. En Él, en Cristo, tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de su gracia, que que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo, esto es, reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como de la tierra. En Cristo también fuimos hechos herederos
O sea, no solamente nos hizo hijos a los creyentes, sino que también herederos, ¿no es cierto?, de todas las bendiciones. Pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, ¿qué dice? Seamos para alabanza de su gloria. ¿Se fijan? Se repite entonces el estribillo para alabanza de su gloria. Así que esta es la segunda estrofa de este himno, por medio del cual Pablo alaba a Dios por la obra maravillosa que ha hecho por medio de Jesucristo. Vamos con la segunda estrofa entonces. En esta parte se refiere a la obra del amado, Jesús. En él se refiere que Jesús es la fuente de las bendiciones. La condición para recibir las bendiciones es estar en él. Bueno, yo lo prediqué el domingo y quiero enfatizarlo hoy día. No hay bendición fuera de Jesús, ¿no? De Jesucristo. Y esta relación, hermanos, es una relación vital, es una relación como Pablo oraba por los hermanos de Éfeso, es una relación en que nosotros, ¿no es cierto?, por la fe habita Cristo en nuestros corazones, a través del Espíritu Santo. Entonces, no es una relación estática, no es una relación tirante, es una relación dinámica y es una relación de amor a la que nos invita el Señor a través de su Espíritu. Y en quién tenemos, dice el versículo 7, redención. Fíjense ustedes, redención, la palabra redención es una palabra técnica que del Antiguo Testamento, ¿verdad? Alguien que compraba, ¿no? Que compraba lo que le correspondía, digamos, según su herencia. Dios ha hecho eso. El perdón de pecados, otra bendición, y nuevamente Pablo dice, según las riquezas de su gracia. O sea, cuando Dios nos ha redimido, cuando Dios nos ha perdonado, lo ha hecho conforme a toda su generosidad, ¿no? A todo lo que Él es como Dios, ¿no? A toda su grandeza, a todo su amor, a toda su misericordia. Entonces Dios es un Dios rico en bendiciones. Y los creyentes reciben esas bendiciones por medio de Cristo. No hay otra manera, no es de la iglesia, no es del pastor, no, por medio de Jesucristo. La redención señala el resultado del acto libertador de Jesús en derramar su sangre. Jesús cumplió todos los requisitos legales para nuestro rescate. Esa es la palabra correcta, ¿no? Rescate, es decir, si había una propiedad, ya alguien podía redimirla, ya, y entonces la persona legalmente se hacía dueño. Y esto es lo que Dios hizo a través del sacrificio de Cristo, la redención, ¿no? Nos redimió. Como vos, ¿no? Sí, tal cual. En vista de esto, pues, nuestra redención es el precio de nuestro rescate pagado por Jesús, librándonos de la esclavitud del pecado. Este precio fue su sangre. No se debe pensar que Jesús tuvo que pagar esto a alguien como Satanás. O sea, no era que Jesús estaba comprándole a Satanás, sino que es lo que le costó librarnos a nosotros de las garras de Satanás. La medida del rescate es, es inconmensurable según las riquezas de la gracia. Eh, bueno, vamos al versículo 8. Que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Esto yo lo mencionaba el otro día que me llamó mucho la atención. Hermanos, hermanas, Dios no solamente fíjense ustedes, nos declaró sus hijos por medio de Cristo, nos redimió por medio de Cristo, nos perdonó por medio de Cristo, sino que además, porque esto yo se los comento porque yo no lo había captado así, nos dio sabiduría.
nos dio la capacidad de entender, por un lado, el plan de salvación. Ustedes saben que hay personas que uno les habla acerca de Dios y de la fe y ellos no entienden nada, digamos, no hay caso. O hay personas que escuchan y que tergiversan, que no entienden nada. Pero cuando nosotros conocemos al Señor a través de su palabra y el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, entonces nosotros podemos entender. Nos dio sabiduría y entendimiento. El entendimiento es phronesis, es una palabra en griego que significa que se trata de una inteligencia práctica. O sea, cómo yo llevo a cabo la fe, esta fe que yo digo tener, o que cómo vivo la fe en mi vida personal, en mi familia, con mis amigos, en el trabajo. Eso es la phronesis, esta es la capacidad. Traduce también como inteligencia, porque el cómo tiene que ver con eso. Ahora, Tal una cual. pregunta. Es una inteligencia práctica. Claro, sí. Tiene que ver con eh, el antónimo en algún aspecto de necedad, porque la Sí, necedad es uno de los factores por qué la gente no recibe a Cristo. sí, sí. Desde el punto de vista griego, sí. Sí. Esta es una palabra que viene de Aristóteles. No es Mm, es una palabra original, digamos, de Pablo. mm, Es una palabra que pertenece, digamos, a la filosofía, al pensamiento. Pero lo interesante es que Pablo está diciendo aquí que a nosotros el Señor nos dio sabiduría, ¿no? Como yo sí, decía el domingo, Pablo dice a los corintios, Cristo, sabiduría de Dios, sabiduría de Dios. claro, sí. Sofía Zuceo, sabiduría de Dios. O sea, que Jesús es la sabiduría. Fíjense ustedes, lo que los griegos no se van a dar los sesos tratando de entender algo, resulta que Pablo lo resume en una persona, en Jesucristo. Sabiduría de Dios. Pero no una sabiduría, hermanos, de un conocimiento, ¿verdad?, que no se puede comprender. Porque dice aquí Pablo que por medio de Cristo, Dios ha permitido que nosotros, los creyentes, podamos entender la obra de Dios. Y que además esa obra se transforme en acciones concretas. Por eso, fíjense ustedes, para alabanza, yo estaba pensando en esta frase, ¿no? Para alabanza de la gloria de su gracia. ¿Por qué Dios le permitió a Saraí un día en Venezuela conocer al Señor, llegar a Chile? ¿Por qué? Porque yo que estaba en Concepción, no sé, viviendo una feliz vida, no, quizás no tan feliz, entonces me permitió venir a mí. Eh, ¿Por qué el Señor hace cosas con nosotros? ¿Por qué nosotros hemos podido conocerle? Hemos podido conocer la obra de Dios, el Evangelio. ¿Saben para qué? Para la alabanza de la gloria de su gracia. Y eso yo quiero decirle que lo primero que me hace pensar es la alabanza y la adoración no son algo tan superficial. No. Mm, No es algo superficial. Cuando nosotros declaramos a Dios, Señor, a través de la alabanza, estamos haciendo lo que Él nos llamó a hacer. ¿Se entiende? O sea, no se canta como esta puertorriqueña, ¿no? No se canta por cantar, ¿no? Como decía la cantante. Nosotros no cantamos por cantar, cantamos declarando acerca de las grandezas de Dios. Y eso es súper importante. Pablo, insisto, lo repite 3 veces. Lo repite en el 6, lo repite en el 12 y lo repite en el 14, en este himno maravilloso. Leo lo que está con Celeste. Con la sabiduría y el entendimiento de Cristo nos ha capacitado para comprender las verdades últimas de la eternidad y resolver los problemas de cada día. ¿Se fijan? Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿tenemos esta sabiduría? Porque de repente nos complicamos, ¿se han dado cuenta que nos complicamos en la vida diaria con, con decisiones personales, a veces con el dinero,
a veces con los hijos, con los nietos. Entonces tenemos que, ¿saben? Tenemos que tomar esto que Dios nos ha dado, esta sabiduría de Dios, y decirle, Señor, dame sabiduría para tratar a tal o cual persona, a mi vecino, a mi hermano a veces, ¿no? Porque a veces también tenemos problemas entre nosotros. De esta manera somos habilitados para Él, com- para comprender su propósito. O sea, Dios nos permite entonces la inteligencia suficiente. Ese plan perfecto que Dios tenía, que había pensado desde la eternidad, lo que hace es revelarlo por medio de Cristo. ¿Y a quién se lo da a conocer? Se lo da a conocer a los creyentes. Entonces nosotros tenemos el privilegio, ¿no? Pablo incluso le dice a los corintios, ustedes tienen la mente de Cristo. Ellos tienen, nosotros tenemos, el creyente tiene el privilegio, hermano, de conocer el misterio. La palabra misterio la usa aquí. El misterio, o sea, lo que antes estaba desconocido, ¿no es cierto?, durante siglos, para todo el desarrollo del Antiguo Testamento, se dio a conocer por medio de Cristo, ¿no? Los judíos esperaban al Mesías. Bueno, Jesús dijo, yo soy, yo soy. Ese ego eimi, en el griego, yo soy la luz, yo soy el buen pastor, yo soy la verdad y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ese yo soy es un yo soy enfático. Yo soy el Mesías. Yo soy Dios, estaba diciendo Jesús en Juan. Bueno, eso se nos dio a conocer a nosotros, ese plan de Dios de amor hacia el ser humano, y digo de amor porque Pablo usa también la expresión amor acá en Efesios, se nos dio a conocer a nosotros. No sé si eso les llama la atención, hermano, pero yo lo encuentro extraordinario, ¿no? Y hay gente que no logra, no entiende, ¿no? No entiende lo que significa, ¿no? Todo lo que significa que nosotros hayamos sido, ¿no?, declarados hijos, nosotros sido adoptados, como dice Pablo acá en los versículos anteriores. Bendiciones para el creyente en Cristo, versículo 9. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad, esto es lo que estaba diciendo, conforme al buen propósito de ante, de que, de que antemano, que de antemano estableció en Cristo, para llevarla a cabo cuando se cumpliera el tiempo. Esto es, reunir en él todas las cosas, tanto las del cielo como en la tierra. Fíjense ustedes, en Gálatas Pablo dice, él vino a su debido tiempo. Jesús vino a su debido tiempo, o sea, vino en el tiempo preciso. Pero cuando vino el Señor, inmediatamente, ¿no es cierto?, se empezó a desarrollar un tiempo que se llama escatológico, ya de los últimos tiempos. Y ese tiempo, ¿no?, es un tiempo en que finalmente Dios va a establecer todo el orden de las cosas, donde finalmente Dios va a gobernar, ¿no es cierto? Y por supuesto Cristo va a estar ahí, ¿no es cierto?, a la diestra del Padre, gobernando todas las cosas. El, el, lo que Dios hace por medio de Cristo tiene un carácter cósmico. No es solamente para la iglesia, es para toda la humanidad, es para todos los seres. Por eso Pablo dice que la creación hasta hoy día gime, estoy citando el libro de Romanos, capítulo 8. La creación gime, porque la creación también ha sido sometida a esclavitud por causa del pecado del hombre. Entonces, cuando Jesucristo tome la autoridad en el final de los tiempos, entonces ahí, ¿no es cierto?, todo va a estar bajo su autoridad. El versículo 10, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo, esto es, reunir en él, ¿en quién? En Cristo, todas las cosas, tanto las del cielo como de la tierra. ¿Se fija? Es decir, el mensaje o la obra de Cristo tiene un carácter no solamente para nosotros, eso tiene un carácter cósmico, o sea, para todo el mundo, tanto los seres humanos como incluso la naturaleza. Versículo, estamos en el 9, no sé qué.
Y el 10. Bueno, ahí voy a leer eso que está ahí. El misterio revelado se refiere a la obra redentora en su totalidad. Es la explicación de todo lo que Dios propuso hacer en Cristo, ejerciendo su propia voluntad. Es lo que no podía ser explicado ni comprendido hasta que en el propósito de Dios fuese sacado a la luz por medio de la revelación divina. Así es el carácter de la gracia que Dios extiende a los pecadores. En Cristo, entonces, se cumple el plan perfecto que Dios había, ¿no es cierto?, en su amor ideado para la humanidad. Cristo es el administrador o el mayordomo de la historia, la que ahora se halla su plenitud y logra su último destino en él. Con el cumplimiento de los tiempos en Cristo como cabeza, el último destino del universo, o sea, del cosmos, queda en las manos de Él, de Cristo, y ha sido encomendado a los cristianos, los que forman su iglesia. Dios es Dios de la creación y de la historia, del presente y del futuro, y en Cristo ha de ser glorificado por medio de su iglesia. Nosotros tenemos el privilegio, hermanos, como dice el apóstol Pedro, Pedro dice que la iglesia, ¿no es cierto? El propósito de la iglesia em, es anunciar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Y la iglesia tiene también un hermoso propósito, ¿no? Bueno, llevar el evangelio a los que no lo conocen, pero también eh, glorificar, glorificar a Dios. Y finalmente, como estaba diciendo, todas las cosas serán reunidas en Jesucristo. Esto lo hice yo por medio de la bendición en Cristo. Y yo le puse panorama general. Fíjense ustedes todas las bendiciones que tenemos en Cristo. Y esto es algo que, digamos que yo lo saqué casi textual de la Reina Valera 60. Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Versículo 3. Según nos escogió en Él para que fuésemos santos y sin mancha. En Él nos escogió, en Él. Delante de Él, ¿ya? Versículo 4. Para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. O sea, nos hizo entonces hijos, nos hizo hijos, ¿no? Cuando no lo éramos, ¿no? Cuando estábamos alejados, explica Gálatas, explica Efesios, cuando éramos ajenos a la herencia, ¿no es cierto?, religiosa y cultural de los judíos, cuando nosotros no teníamos ninguna opción, ninguna, Dios tuvo misericordia en Cristo, ¿verdad?, para ser adoptados como hijos. Nos hizo aceptos, fuimos aceptados en el amado, y tenemos redención en Él. Y, ¿no es cierto?, todas las cosas van a ser reunidas en Cristo y en Él tuvimos herencia. Ahora vamos a ver los versículos siguientes. Aparece también la idea de herencia, o sea, en la medida en que somos adoptados hijos, según la ley romana, el hijo adoptado tenía todos los derechos del hijo legítimo. ¿Me siguen? O sea, nosotros, al ser adoptados como hijos por medio de Cristo, por parte de Dios, nosotros tenemos herencia. En Él tuvimos herencia, habiendo creído, en Él fuisteis, y bueno, y aquí viene, ¿no es cierto?, sellados por el Espíritu Santo. Versículo 13. Leamos entonces los últimos dos versículos de este himno. En Cristo también fuimos hechos herederos, o sea, tuvimos herencia, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo seamos, ¿para qué? Para la alabanza de su gloria, ¿no es cierto? Ese es el objetivo final. Por la palabra para indica objetivo, para la alabanza de su gloria. ¿Por qué nosotros ayudamos a la gente? ¿Por qué vamos a trabajar lo que vamos a trabajar, ¿no es cierto? O usted ayuda a alguien, o por qué tiene usted un comportamiento, ¿no es cierto?, distinto de las personas que le rodean.
no es porque Dios nos vaya a castigar si nos ve haciendo algo malo, hermano. Aquí no dice eso. ¿Sabe para qué es? Para la alabanza de la gloria de su gracia. Jesús dice, Jesús dice en el Sermón del Monte, glorifiquen a Dios para que los gentiles cuando vean sus obras glorifiquen a Dios por medio de ustedes. Es decir, nosotros hacemos el bien a las personas, no para que nos vean a nosotros, sino para que reconozcan a Dios, para alabanza de la gloria de su gracia. O sea, la adoración no es algo que hacemos el domingo acá, sino que es algo que hacemos siempre, por medio de nuestra vida, por medio de nuestra conducta. ¿Me siguen? Y ni siquiera a veces por medio de nuestras palabras. Porque hay personas que yo he escuchado decir hace poco, ¿no es cierto? No, yo no sé qué decir. Bueno, pero su acción puede hacer, usted puede hacer algo, ¿no? Como la reflexión de hoy día que yo compartía. ¿No? Podemos hacer algo, podemos estar al lado de alguien que está sufriendo, ¿no? Sin decir palabras. Podemos llevar un regalo a alguien, un regalo pequeño, ¿no es cierto?, a una persona que esté pasando un tiempo difícil. O sea, todas nuestras opciones pueden glorificar a Dios. Y, y creo que si nosotros aprendiéramos a vivir en esa dimensión, hermanas, hermanos, creo que nuestras vidas serían distintas y también podríamos hacer a proyectar también, ¿no es cierto?, la obra de Dios en la tierra, aquí, entre los que nos rodean, sería distinto, ¿no? Para la alabanza de la gloria de su gracia. En resumen, todo lo logrado en Cristo es la realización de un plan divino y la satisfacción de un deseo santo. Podríamos llamar a esto el libre albedrío de Dios. Dios ha sido hecho por un ser todo ha sido hecho por un ser autónomo, que hace todo de acuerdo con el plan que Él propuso llevar a cabo y porque Él quiso hacerlo con un fin específico. A continuación veremos este fin. Tanto judíos como gentiles son incluidos en el plan de Dios. Vamos a leer los versículos 2 y 3. Al terminar el pasaje, Pablo menciona la obra del Espíritu Santo. Con ello, muestra la Trinidad en todo el proceso de salvación. Fíjense usted, Pablo comienza hablando de Dios, versículo 3. Y durante todo el proceso está hablando de Cristo, en Cristo, por medio de Cristo. Y finalmente le dice a los hermanos de Éfeso, le dice, y como ustedes escucharon la palabra de verdad, el evangelio de la salvación, y creyeron en él, fuiste guiados por medio del Espíritu Santo. Leo entonces los versículos 13 y 14. En él también ustedes, fíjense ustedes, está usando la segunda persona, ¿no? Porque primero está hablando de los judíos y ahora le está hablando a los gentiles. En él también ustedes los griegos, ¿no? Escucharon el evangelio. Cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido, ¿no? Los marcó, el Señor nos marca, ¿no? Tenemos una marca en nuestra alma, en nuestra vida, ¿no? La palabra alma en griego es vida, no se refiere a una parte no, es todo el ser. Versículo 14. Este sello garantiza nuestra herencia, o sea, el Espíritu Santo es, hermanos, el anticipo de lo que Dios nos está dando en Cristo, ¿no es cierto?, en el final de los tiempos, hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios, la iglesia, para alabanza de su gloria. Una vez, pastor, mi pastor explicando esto decía que el demonio sabe, nos reconoce entonces, sabe que somos del Señor, ¿no? Y aunque andemos más o menos, no, pero el demonio sabe que nosotros tenemos el sello del Espíritu Santo y lo reconoce en nosotros. Ese es el sello de Dios a través del Espíritu Santo, ¿no? Por eso, hermano, nosotros podemos dar unas vueltas, ¿no? Algunos de repente se dan una vuelta por Egipto, pero volvemos.
Quien ha conocido al Señor, quien ha creído en la palabra, vuelve, porque el Espíritu Santo está en su vida, ¿no? Tiene el sello de Dios en su vida, ¿no? Y eso le hace volver entonces. Vamos a, entonces, los versículos 13 y 14, ya estoy terminando. Los gentiles también participan del plan de Dios en Cristo. Fuera de Cristo no hay vida. Los gentiles también participan de las bendiciones de Dios por medio de la fe, ¿verdad? Ellos oyeron la palabra y creyeron y fueron sellados por el Espíritu Santo y, según dice ahí, para la alabanza, ¿no es cierto?, de su gloria. Termino. Todo es para la alabanza de su gloria. Todo. Todo, hermano, todo lo que hacemos en la iglesia, todo servicio que prestamos, todo es para la alabanza de su gloria. La alabanza de Dios es el primer deber del ser humano y fue el propósito principal del pueblo de Israel. La gloria de Dios es el motivo y el objeto de esta adoración. ¿Se acuerdan cuando Dios, Yahvé manda o Jehová manda, ¿no es cierto?, a Moisés y a Aarón para rescatar al pueblo de Israel? Y le dice, vayan y díganle a Faraón, deja ir a mi pueblo para que me adoren en el desierto. O sea, el propósito de la liberación del pueblo de Israel era que adoraran a Dios. Yo siempre tengo un dejo ahí de tristeza porque el pueblo nunca lo entendió, ¿no? Siempre adoró a otros dioses, o por lo menos se dejó seducir por otros dioses. Pero también yo siempre digo, no somos tan distintos nosotros. O sea, Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual y yo les pregunto a ustedes, ¿cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana? ¿Estamos viviendo nuestra vida cristiana experimentando las bendiciones que Dios nos da? ¿O andamos o sabemos que tenemos las bendiciones que están ahí en el banco de Dios, pero nosotros andamos viviendo una vida pobre espiritualmente? Yo no me conformo con vivir una vida cristiana a medias. Porque si Dios tiene todo, hermanos, hermanas, tiene todo para nosotros, ha hecho todo por medio de Cristo, por el sacrificio de Cristo. Entonces, yo creo que Dios tiene mucho más para mí, pero no solamente para mí, porque cuando yo pido para mí, yo pido para la iglesia también. O sea, no me puedo conformar con poco. Y no me refiero a bendiciones materiales, me refiero a bendiciones espirituales. Yo me he encontrado orando, por ejemplo, que el Señor les bendiga a ustedes con sabiduría, con inteligencia. El Señor levanta hombres y mujeres que sean líderes en la iglesia. Y yo lo he visto, hermano, como el Señor levanta hombres y mujeres que son sabios, que son personas que... y yo doy gracias a Dios por eso, ¿no? Que antes de tener conciencia de esto que oraba Pablo en el libro de Efesios, yo empecé a orar por eso, ¿no? Porque no se trata de que el pastor, bueno, soy súper insistente en eso, ¿no? No es importante lo que yo haga. Lo que yo hago es para alabanza a la gloria de su gracia. Pero lo importante es lo que Dios hace en el cuerpo de Cristo. ¿Me siguen? El Señor me puede usar a mí, pero lo importante es que el cuerpo crezca. ¿Sí? Porque claro, yo puedo ser un gigante y ustedes mirándome para arriba así, chuta, pero no, mira, el pastor es tan bueno, tanto poder y yo no puedo hacer nada. Yo creo que el Señor nos usa a nosotros para bendecir a otros. Nuestros sentidos nuestra vida cristiana adquiere sentido cuando otros son bendecidos a través de mis dones y de mis capacidades. Si no, hermano, no tiene ningún sentido. Ningún sentido predicar, ningún sentido enseñar, ningún sentido nada. Porque nosotros somos, como dice Pablo a los Corintios, para edificación del cuerpo de Cristo. Nuestros hermanos deben ser edificados, ¿no? Con una llamada, con un saludo, no sé, con tantas cosas que se pueden hacer, ¿no es cierto? Fíjense ustedes, y voy a terminar con esto, y voy a adelantarme en el capítulo
2, el versículo 10. ¿Qué dice? ¿Versículo? 2:10. Ah, son los 10. Cual Dios preparó de antemano. Hechura suya. Ah, perdón. Nosotros Porque somos en Cristo. hechura suya, creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios Muchas preparó de antemano para que Sí, anduviésemos en muy bien, hermana Yaque. Muy bien, muchas gracias. Fuimos creados en Cristo Jesús. Acuérdense que Dios es el creador, pero Dios no solamente creó en Edén, no creó solamente en Génesis, en el principio. Dios sigue creando y crea en nosotros una nueva vida, hermanos. A ver. Dice, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Y que las mostró a través de Cristo Jesús. Todas las Pensaba en ese. A ver. Ahora, por favor, les doy la palabra para que ustedes comenten. Tenemos En ese 23 minutos. Ya, muy bien. pensaba en esta conversación que tuvo con Cornelio, parece. No recuerdo el nombre. Cuando le habla del nuevo nacimiento. De Nicodemo. Eso, cuando hablamos de que Dios sigue creando nosotros en ese nuevo nacimiento. Pero fíjense ustedes que yo los veo a ustedes que están aquí, por no hablar de los hermanos que están allá conectados. Y yo veo a Saraí, no sé tú cómo eso la usa cuando ella nos dirige la alabanza. Seguramente Saraí nunca se imaginó eso, ¿no es cierto? Nunca se imaginó. Y a Carmen Gloria, ¿no es cierto? Una vez yo le dije, Carmen Gloria, vamos a hacer una reunión de mujeres. Y a Carmen Gloria se complicaba. Y me decía, no, pastor, usted tiene que estar. Yo le decía, no, yo no voy a estar. Y hay reunión de mujeres, ¿no? Y Carmen Gloria es bendecida, pero también bendice a muchas mujeres. Y Maricruz, ¿no es cierto? No voy a entrar en detalles, pero el Señor la está usando ahí con la unión femenil. Y podría seguir hablando de ustedes. Entonces, Dios siempre tiene una manera, hermanos, de crear en nosotros una nueva vida para bendecir a otros. No nos conformemos con quedarnos dentro de nosotros mismos. Pidámosle al Señor que el Señor nos muestre el espacio, el lugar donde nosotros tenemos que servir. ¿Ya? Y porque Dios tiene algo que hacer con nosotros. Si nos quedamos, hermanos, con las cosas que nos dijeron, y lo estoy diciendo, hermano Esteban, por algo personal, los que me dijeron hace 20 años atrás, no, es que tú no, es que, por ejemplo, la gente decía, no, el Jorge, mi hermano mayor, va a ser el pastor. Y siempre yo era el hermano de Jorge, el hermano chico. O sea, nadie pensó que yo podría ser pastor. Entonces, si yo me hubiera quedado, hermanas, con las voces de otros, pero el Señor me ha mostrado, especialmente ahora último, que yo no piense tanto o que no me quede con la opinión que otros tienen sobre mí. Y a veces ni siquiera es opinión de la gente, hermano. A veces yo me estoy imaginando que la gente cree. ¿Me siguen? Yo me imagino que la gente cree. Y me paso rollos. No tiene que ser así, porque yo soy una creación de Dios para la alabanza de su gloria. Entonces yo le digo, Señor, aquí estoy. ¿Ya? Y me ha pasado desde hace un tiempo, este año, me ha pasado que Él me coloca en situaciones que yo me sorprendo de ver cómo Dios, ¿no es cierto?, me hace estar en los lugares donde yo tengo que estar y donde yo puedo ser de bendición a otros. Hermano Esteban,
y hermana Maricruz. Ya. Sobre unos versículos anteriores, donde se menciona también, hace una referencia al texto donde mismo Pablo dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Mm? Ya. Ya, En el Antiguo Testamento el profeta Isaías dice, porque mis pensamientos no son vuestros mente y mis caminos vuestros caminos. Entonces, ahí hay una, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo, hay un quiebre de esa condición ya. espiritual del pueblo del Antiguo Testamento con el Nuevo, con la venida de Cristo. ¿Cierto? Pero eso lo produjo durante el periodo, se produjo el cambio en un proceso de tiempo durante el ministerio de Cristo y culminó con la venida del Espíritu Santo. Eso, Ese cambio, dice usted. ese cambio de que ahora tenemos la mente de Cristo y ya no estamos tan lejos como los caminos de Dios no son los de él, porque si los caminos no fueran los nuestros, los de Dios, no estaríamos en el Evangelio. Sí, primero yo quiero aclarar algo. Lo que yo acabo de citar, que está en Corintios, tenemos la mente de Cristo, no quiere decir necesariamente que todo lo que pensamos sea correcto e infalible. Y por favor, téngalo súper claro. O sea, lo que pasa es que tenemos la posibilidad, hermano Esteban, de ser gobernados por el Espíritu. Sí, pues sí, en eso estamos Pero claros. acuérdense que el apóstol Pablo también le dijo a los corintios, ustedes son unos carnales. Sí, O sea, lamentablemente nosotros también podemos ser guiados por, ¿no es cierto?, actitudes que son, ¿no es cierto?, que son de la carne, que son criterios, digamos, humanos. Por ejemplo, también podemos ser egoístas. Los corintios eran, por ejemplo, eran divisionistas, ¿no? Eran espirituales, hablaban lengua, pero tenían división entre ellos, eran peleadores. Menos mal que eso pasa en Corintios y no en Emanuel, ¿no es cierto? Es interesante, porque a veces nosotros tenemos, o sea, conocemos al Señor, tenemos la mente de Cristo, pero nos dejamos llevar sí, por criterios eso, humanos. clarísimo. Sí. Pero justamente es, hermano Esteban, respondiendo a su pregunta, es la obra del Señor a través de su Espíritu lo que permite eso. O sea, la obra de Cristo, pero finalmente es la obra del Espíritu en nosotros. Este Espíritu que, siempre vamos a estar en eso, claro. claro, claro. O sea, es lo que Dios desea, es lo que Dios anhela, es lo que Dios tiene para nosotros, pero que lamentablemente nosotros no necesariamente siempre respondemos a esa a esa bendición Claro, que Dios claro. tiene para nosotros en Cristo. Por eso dice despojado del viejo hombre. Claro, Y eso es un proceso hasta es un proceso de toda la vida. Muchas gracias. Hermana Maricruz. Me quedé con esa parte de que no nos conformemos. Ya. Me acuerdo de ese día cuando empecé a entrar a la memoria que acá, de que iba a tener el principio. Entonces, yo pensaba que el día que yo no me ponga nerviosa, porque no sé hacer algo de la necesidad de algo, ese tiempo ya me sorprendí y ya no tengo hablando más de nada. Yo creo que nosotros, nuestro conformismo pasa con ellos. Recuerda que la semana pasada hablamos porque había un hermano que podía venir por años y que no conocían al Señor. Entonces, hay muchos que también dicen, no, si yo ya estoy él, y tienen que colocar de la iglesia todos los domingos, estoy aquí, comparto, ayudo en lo que puedo, pero estoy bien. Pero, yo creo que no puede. Siempre tiene algo. Si siempre tiene algo, siempre algo nuevo que mostrarte y algo que hacer contigo. O sea, nosotros en las manos de Dios somos instrumento para lo que Él desee. Y a veces uno llega a las cosas que jamás pensó que podría ser. Porque nosotros físicamente no podemos, ¿no? O intelectualmente, un montón de cosas. El otro día le conversaba con mi sobrina y mi sobrina se encontró con gente que a mí me conoció desde hace años. Y una de las cosas que le preguntaba era si yo estuviera viviendo la iglesia. Y me quedé también pensando en eso y dije, ¿y qué pasaría el día que yo no vaya a la iglesia? Yo no tengo vida si no estoy en iglesia.
Entiéndase, no el sentido de esto, porque herida hay amigos, hay familia, hay un montón de cosas. No hay sentido. Pero claro, no tiene sentido tu vida, tú te secas. Te secas, entonces no podemos conformarnos. Hay que buscarlo, hay que seguirlo buscando y que él te siga mostrando y ponerte siempre en las manos de él para que le haga más cosas. Entonces, tanto el hecho de eso, de perder el nerviosismo, el temor a estar quizás adelante o con una responsabilidad o algo, es lo mismo que dejaste el pan, ya estoy bien. Y como te dice, a veces el enemigo ocupa personas que están muy cerca tuyo para desenfocarte, para desanimarte, para simplemente hacerte sentir que tú ya llegaste para que te vayas. Pero yo creo que eso, o sea, nunca debemos conformarnos. El conformismo no es todo. Muy bien. Tiene la palabra hermana Marina y hermana Saray. Sí, bueno, es que yo pienso que ese es un error. Y cuando uno dice, también el Señor Jesucristo dice que nadie viene a él sino porque el Padre lo trae. Y yo pienso que cuando el Padre Celestial trae a los pies de Cristo a alguien es para quedarse. Y quedarse como se quedó Cristo Jesús. Y que partió con el Señor, o sea, su reino, su gloria, cuando ya terminó aquí lo que tenía que terminar. Pero que uno diga que ya, o sea, sí, porque aquí dice mucho, como dice, Sí, sí. Yo soy y no, hay otros que dice, llegan a la iglesia y buscan bautizarse, y cuando se bautizan, Es, se vuelven locos. ahí llega. Ay, llegué. Ya estoy listo, ya estoy salvo. Pero bueno, Ese es porque y que Él ayude a las personas en verdad a abrir sus ojos y sus oídos espirituales a su verdad, porque la verdad de Dios no es por un tiempo, no es por un momento, es para siempre. muy bien. Bueno, Perdón, y lo que usted dice es muy bonito, sí. Pero bueno, Dios, Él hace como Él quiere. No todos necesariamente tienen que ser usados en la congregación, fuera de la congregación, que es lo que Dios quiere. mm, Y que lo vivamos permanentemente, como dice Primera de Juan 2:6. El que dice que permanece en él debe de andar con él en luz. Y predicar a Cristo Jesús en donde quiera que esté. Hacer su obra como él la hizo. muy bien. Bueno, el tema del bautismo hay un tema muy arraigado en la sociedad latinoamericana que viene del catolicismo. Acuérdense que para los católicos, ¿no es cierto?, era necesario estar bautizado. Entonces, muchas personas buscan el bautismo como una manera de, ¿no es cierto?, como que ahí termina todo. Sí. No, Y no, y claro, y para el evangélico, o sea, las personas, nosotros, en general, los evangélicos no es el comienzo. Es el comienzo. O sea, para nosotros es un testimonio Que sí, de lo que Dios está haciendo y es el comienzo de la vida cristiana, hermana. Sí, porque yo recibí el bautismo y cada vez quiero seguir quiero seguir estudiando la palabra y creciendo en el Señor. Muy bien. Porque ustedes no saben, yo sé que ustedes ya llevan tiempo en la iglesia, y yo estoy recién en tercero, de cuánto, 1 año, 2 años, pero encuentro 10 cositas, pero quiero seguir, por eso no Amén. tengo, no, me cuesta que faltar, me puedo faltar en la mañana con mi hermana Tomás, y el viernes, salvo cosas que me puedan ocurrir, pero igual aprendo de verdad. Muy bien. Que acá con el pastor, con todos los hermanos también, que cada cual sabe, y lo admiro de verdad porque yo con la cabeza así como de pero espero estar en un tiempito más. Muy bien, pues, muy bien. Y así va a ser. Tú bendices con el solo hecho de estar aquí, escuchar tu opinión. Nosotros somos bendecidas porque nos recuerda también cómo comenzamos. Y yo pensaba, delante cuando Marilu hablaba del conformismo, y yo encuentro que Dios tan bueno
porque sí, a veces podemos llevar harto tiempo, pero el Señor de alguna forma busca el atraparnos y esto de los días domingos, los días martes y cualquier espacio, Dios siempre se está revelando. Y uno va tomando lo que le sirve, lo que necesita y sigue avanzando. Entonces, bueno, dice que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. No, es que, perdón, es que Saraí está, ya, no, pero voy a darle la oportunidad a Saraí y después la hermana Nuri que la está pidiendo ahí en la casa y después mi hermana Marina. Saraí. Estos son los misterios, Silvana, que el Señor quiere que tú conozcas. Uno los conoce con el pasar, con el conocer al Señor, en intimidad, como decía el pastor el domingo, mayormente. Claro que sí, son importantes todas estas reuniones, estos estudios, los tiempos que pasamos con las mujeres también, pero en tu intimidad el Señor te va a revelar muchas cosas, Silvana, es lo más importante. Y bueno, darle gracias al Señor. Yo creo que darnos cuenta o releer estas cosas, porque no sería la primera vez que leemos esto, pero releer y entender estas cosas es maravilloso. Es maravilloso porque el Señor nos da de una manera a manos llenas. O sea, es como nada, tómalo todo, ¿me entiendes? Y nosotros somos los que nos quedamos allí sin querer vivir la vida plena que el Señor quiere que nosotros vivamos en Él y en sus bendiciones, ¿cierto? Y con respecto a lo de la sabiduría y el entendimiento, es realmente, a mí una vez me pasó, estaba en mi casa orando, leyendo, y yo decía, Señor, gracias, porque uno en la vida cristiana, claro que sí, tenemos problemas, pero nuestros problemas jamás los vemos como una persona secular puede verlos. Y eso es gracias también a esto que el Señor nos ha dado, ¿me entiendes? A la manera en que nosotros podemos llevar nuestros problemas porque estamos en Cristo y cómo entendemos las cosas, porque son bajo su propósito también. No vemos o no nos empeñamos, ay, esto es por esto o esto es por esto. No, algún propósito tendrá el Señor en esto y vemos el aprendizaje y eso es gracias a lo que el Señor nos va demostrando con su palabra, con el crecimiento en Él y todo eso, porque, no sé, yo le daba gracias al Señor porque yo en mi vida no tenía los problemas que otras personas tenían. Y eso a veces también es por esto, porque nosotros nos regimos por la palabra del Señor y queremos conducirnos de la mejor manera como Él nos dice que vayamos en la vida con esto. O sea, desde chiquita siempre en la escuela bíblica nos decían, este es un libro de fe y conducta. Entonces, es como eso. Entonces, gracias al Señor por esa sabiduría y ese entendimiento y pensar en sus bendiciones. A mí me llena mucho el corazón y como dice Maricruz, a seguir descubriendo qué es lo que quiere el Señor para nuestra vida como sus hijos y seguir recibiendo sus bendiciones, y esto nunca acaba. Siempre conocemos algo diferente, siempre aprendemos o experimentamos cosas diferentes en el Señor. Entonces, es maravilloso. Yo creo que nos queda disfrutar de lo que el Señor nos da día a día y querer descubrirlo, no quedarnos no conformarnos, como dice Marco, no quedarnos con eso, sino que sigamos descubriendo lo que el Señor quiere. Muy bien. Hermana Nuri tiene que abrir su micrófono. La estamos escuchando. Buenas tardes, pastor, hermano Ariel. Estoy Hermano junto Ariel, con la hermana Nuri. excelente, hermano. Ahí tómela de la mano nomás, que no se le escape. Ya, se me arrancó, pero no importa. La escuchamos. Pastor, he estado escuchando atentamente y bueno, a mí una de las cosas que me llama la atención es la parte de donde cuando habla acerca de la predestinación. Ya. Porque en Efesios habla y al final parece que habla un poquito de eso, de antemano dice, Sí. ¿cierto? Bueno, si bien es cierto, como hemos dicho, hemos hablado que el cristiano va de prueba en prueba, como se dice, de victoria en victoria, es así, pues en realidad
nunca no vamos a tener dificultades como cristianos, siempre vamos a tener las dificultades. Y esto, bueno, es como el propósito de Dios en la vida de cada cristiano, porque estaba leyendo acerca de la predestinación y dice que es el acto de Dios de ofrecer anticipadamente a todos los seres humanos el inalterable plan de salvación trazado por Dios en favor de sus hijos. Y eso que esa última parte que dice en favor de sus hijos, significa que el Señor, antes que nosotros lo conociéramos, ya Él estaba pensando en que, bueno, iba a ser difícil para los cristianos el creer en el Señor, porque el camino del Señor es difícil, pero también el Señor nos iba a dar la salida. Y si bien es cierto, todos los días tenemos pruebas en el trabajo, en donde estemos. De hecho, sin ir más lejos, yo tuve hace poquito una dificultad con un compañero, pero ahora ya estamos caminando juntos nuevamente. Bueno. Entonces, quería leer Romanos 8, el 29, o sea, perdón, 28, que también Sí, hasta el 39 creo que habla de la predestinación, pero en el 28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer siempre en las dificultades que nos cuesta, es confiar en Dios, es poner las cosas en su mano, en las manos de Dios. Y Él dice que nos va a ayudar, porque más adelante también dice, ¿qué pues diremos a esto si Dios es por nosotros? ¿Quién contra nosotros? Entonces, tenemos que nosotros poner esto, digamos, hacerlo, ¿cómo se dice? Hacerlo propio en nuestra vida, hacerlo que sea real. muy Eso bien. quería agregar, pastor. Muchas gracias, Y hermano Ariel. obviamente mientras nosotros andemos conforme a la voluntad del Señor, vamos a hacer alabanza y adoración a Dios. Eso. Muy bien. Vamos a ir terminando. Yo les agradezco sus comentarios, su participación. Y vamos a orar al Señor para que no solamente nosotros, sino que como iglesia experimentemos las riquezas de su gracia. Así que yo les quiero pedir que pensemos, insisto, no solamente nosotros, oremos por nuestros hermanos y hermanas para que todos, como el cuerpo de Cristo, conozcamos todo lo que el Señor tiene para nosotros. Oremos. Señor, te alabamos, te glorificamos, te bendecimos. Te damos gracias, Señor, por la obra tuya a través de Jesucristo, que nos constituiste en hijos por adopción y nos diste, Señor, la herencia de la redención, del perdón de los pecados. Gracias, Señor, porque a través de tu Espíritu Santo fuimos sellados y tenemos herencia, Señor, de lo que tú un día nos entregarás. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo, porque a través de él también podemos tener dones con los cuales podemos servir a nuestros hermanos y hermanas. Nos has hecho conocer tu amor, tu misericordia, tu bondad a través de Jesucristo. Y queremos pedirte, Señor, que como iglesia podamos experimentar, seguir experimentando, Señor, seguir creciendo en este conocimiento tuyo, en esta dependencia tuya, en el nombre de Jesús. Queremos pedirte, Señor, que tú levantes hombres y mujeres, Señor, que te sirvan a ti, que te amen a ti, que dispongan sus vidas para servirte a ti, Señor. Gracias, Señor, por lo que vemos hoy día en tu iglesia, en el cuerpo de Cristo. Gracias por los que sirven, Señor. Te alabamos por eso, Señor, te bendecimos. Pero queremos pedirte, Señor, que tú sigas levantando hombres y mujeres, Señor, que te amen a ti, que te adoren, que te sirvan. Gracias, Señor. Gracias porque tú nos das el privilegio de ser tus hijos, nos das el privilegio de pertenecer al cuerpo de Cristo, a la iglesia. Gracias, Señor, porque nos permites disponer nuestras vidas para servir y amar a nuestros hermanos y hermanas. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te damos gracias por tu palabra
que hemos compartido en esta tarde. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén. Muy bien, pues que el Señor nos bendiga. Entonces seguimos la otra semana. La hermana le corresponde a la hermana Carmen Gloria, los versículos del 15 al 23. Y le adelanto a la hermana, la siguiente estudio lo va a hacer la hermana Maricruz, que dice amén, capítulo 2 del 1 al 10. Bueno. Y así vamos a ir todos, prepárense porque les voy a dar la tarea de, ¿no es cierto?, de preparar el estudio bíblico. Me interesa verlos a ustedes, cómo ustedes se desarrollan, también se siguen desarrollando en esta área. ¿Esto lo vamos a tener también? Sí, sí. Voy a cerrar el bienvenido entonces y me despido de la hermana Paola, la hermana Janet, el hermano Pato y la hermana Hanna, la hermana Jacqueline. Ah, y Victoria también está por ahí, la hermana Nuri, el hermano Ariel estuvieron presentes. Así que el Señor nos bendiga y nos vemos y si, o presencial o por la internet. Que el Señor les bendiga entonces el próximo martes. Acuérdense que el fin de semana tenemos un fin de semana santa, largo, ¿no es cierto? El sábado en la tarde a las 4 tenemos retiro, después tenemos culto unido y el domingo a las 9 de la mañana tenemos culto de resurrección. Así que espero, ¿no es cierto?, que nos podamos ver ahí y poder seguir gozándonos en el Señor. Que el Señor nos bendiga. Señor le bendiga, pastor. Nos vemos entonces. Chao, chao. Chao, chao.